Aprendo en Casa. Bonito día a todas las familias que nos están viendo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien. Soy Patricia Barreto y quiero darles una vez más la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir descubriendo cosas nuevas e importantes para nuestras comunidades desde nuestros hogares. Este programa está dirigido a ustedes, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero ya saben que son bienvenidas las personas que ustedes quieran porque aprender juntos siempre es más divertido. ¿Están listos para comenzar nuestra nueva actividad del día de hoy? Muy bien, comenzamos. Los animales, como vimos en la actividad pasada, son muy importantes para nuestras vidas. Ellos son y han sido nuestros compañeros y nos brindan materia prima como lana y cuero para vestirnos, leche, huevo y carne para alimentarnos, entre muchas otras cosas. También hemos visto cómo debido a las prácticas inadecuadas como la venta de animales silvestres y el consumo de especies prohibidas en épocas de veda, la fauna se ha visto seriamente afectada en algunas localidades. Esto ha causado la disminución de algunas especies de animales que muchas de ellas se encuentran al borde de la extinción. Estas prácticas son una amenaza real para el mundo animal. Pero antes de entrar de lleno en el tema de hoy, los invito a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué creen ustedes que pasaría si algunas de las especies de animales se extinguieran? ¿Creen que esto afectaría o cambiaría en algo el entorno al que pertenecen? ¿Creen que todos los animales sirven para algo y tienen una razón de existir? Los animales son parte de la naturaleza y protegerlos es también cuidar toda la vida que existe en ella. Por eso hoy vamos a descubrir el rol que cumplen los animales en los ecosistemas y cómo se relacionan entre ellos. Tengan a la mano un cuaderno u hojas de papel, un lápiz para que tomen nota y no se pierdan de nada. Recuerden que todo lo que aprenderemos en estas actividades les servirá para crear sus propios juegos de mesa, que además de divertirlos, les ayudará a comprender por qué es importante promover la protección y el cuidado de los animales. Mientras tanto, para la actividad del día de hoy, nos contactaremos con nuestro querido profesor Gustavo, que es un amante de los animales y conoce mucho sobre ellos. Hola, profe, ¿cómo está? Muchas gracias por la bienvenida, Patricia. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde. Estoy contento porque hoy tenemos la oportunidad de resolver juntos un reto muy interesante. Y estoy seguro de que con lo que aprendamos seremos más conscientes de la importancia de la vida animal. ¿Están listos, chicos y chicas? Para comenzar, quiero que veamos la siguiente imagen. ¿Qué animales observan? ¿Qué están haciendo? Veo un jabalí con su cría. Bueno, en realidad a ese animalito en la selva le llaman sajina. Muy bien, Patricia. ¿Puedes ver el pequeño insecto que está al lado de todo el excremento? ¿Lo conoces? Sí, es un escarabajo, profe. Muy bien, sí. Pero, ¿sabes cómo se llama? No sabía que los escarabajos tenían nombres. Pues sí, hay muchas especies de escarabajos y cada una lleva un nombre. Este tipo de escarabajo se llama escarabajo pelotero. Aunque en algunas regiones del país, especialmente en la sierra, se le conoce como acatanga. Es un escarabajo que hace bolitas con el excremento de otros animales mucho más grandes que él, como los tapires, sajinos, monos, entre otros animales en la selva, o las vacas, ovejas, llamas, entre otros, en otras regiones del país. Profe, ¿y para qué forma bolitas de excremento el escarabajo pelotero? Ah, pues verás, Patricia, el escarabajo pelotero o acatanga usa estas bolitas como fuente de alimentación y también para poner sus huevos en ellas. ¡Hala! Esas bolitas sí que le sirven mucho. Pero no solo a ellos, Patricia. Atención todas y todos. Muchas especies de árboles muy grandes dependen de este pequeño insecto para trasladar sus semillas y fertilizar el suelo donde crecerán. Y no solo eso, Patricia, sino que al juntar el excremento y enterrarlo, permiten que otras especies de insectos se alimenten, manteniendo un suelo más fértil y limpio. ¡Wow! Un pequeño insecto sumamente importante para otras especies de animales y también para las plantas. Así es.
Así como este pequeño escarabajo, todos los animales cumplen funciones muy específicas en la comunidad de seres vivos de la cual son parte. Justamente es lo que vamos a investigar ahora, el rol que cumplen los animales en los ecosistemas. Profe, usted ha mencionado una palabra que creo que entiendo, pero no estoy tan segura. ¿Podría contarnos qué son exactamente los ecosistemas? Por supuesto que sí. Para entender la definición de ecosistema, veamos estas dos imágenes. ¿Qué observan? Fíjense en los seres que habitan allí y cómo se relacionan unos con otros. Ajá, en ambas imágenes veo diferentes animales, plantas, suelo, agua. Todos están compartiendo el mismo espacio. Muy bien, Patricia. Un ecosistema es el conjunto de diferentes seres vivos, el medio físico que habitan, es decir, el suelo, el aire, el agua, las piedras y las relaciones que existen entre ellos. Ahora, con eso en mente, veamos esta imagen. ¿Tú considerarías que esta maceta es un ecosistema? Bueno, es una maceta que tiene tierra y sus plantas. ¿Habrá ahí un ecosistema? No estoy segura. Pues despejando tu duda, sí, ahí hay un ecosistema. Hay tierra en la cual viven pequeños animales como insectos y lombrices que son necesarios para que la planta crezca. Estos seres se relacionan entre sí y necesitan del agua, aire y luz solar. Ah, eso quiere decir que los ecosistemas no necesariamente son muy grandes. Hay ecosistemas de todo tipo y tamaño. Pequeños como los que encontramos en una maceta, en una pecera o en un jardín. O tan grandes como nuestra selva amazónica. Ah, ya entiendo todo. Y hablando de la selva tiene un montón de especies en su territorio, ¿no es cierto? ¿Cuántas serán? ¿Usted sabe cuántas especies de animales existen en el mundo, profe? Los científicos calculan que existen aproximadamente 7 millones de especies de animales en el mundo. Y en el Perú, que es un país megadiverso, es decir, tiene una gran cantidad de animales, plantas y otros seres vivos. No se conoce el número total de especies de animales, pero se sabe, por ejemplo, que existen 1847 especies de aves. ¿En serio? ¿Y solo de aves? ¿Cuántas serán entre todas las especies? Deben ser un montón. Así es, Patricia. Ahora cuéntame, ¿tienes algún animal favorito? Claro, de los domésticos es el perro, pero de los silvestres es el oso de anteojos. Sé mucho sobre él, por ejemplo que tiene otros nombres como oso andino o kumari en quechua. Se llama de anteojos porque tiene unas manchas blancas alrededor de los ojos que parecen lentes. Puede medir hasta 2 metros de alto y pesar 130 kilos. Es el único tipo de oso sudamericano. ¡Ajá! Realmente es tu animal silvestre favorito. Además, es un animal omnívoro, o sea que come plantas y animales, aunque mayormente se alimenta de frutas. Muy bien, Patricia. Y el oso de anteojos vive a lo largo de la cordillera de los Andes. Es tan famoso que aparece en una de las monedas de un sol y además a veces visita Machu Picchu, especialmente ahora que no hay turistas. Me encanta tu entusiasmo, Patricia. Dime, ¿tú crees que el oso de anteojos es importante para el ecosistema? Claro que lo es. Al comer frutas ayuda a dispersar semillas en su excremento, con lo que crecerán nuevas plantas. Si los protegemos, cuidamos su hábitat y a otras especies silvestres que la comparten, como por ejemplo el venado cola blanca, el periquito aliamarillo, las ranas arlequines y los tigrillos. Patricia, te felicito por saber tanto sobre tu animal favorito. Y quiero invitar a todos ustedes, chicas, chicos, a informarse tanto como Patricia. ¿Y el suyo, profe? ¿Cuál es su animal favorito? Ah, pues mi animal favorito es la lechuza. En algunos lugares del país se la conoce también como tuco. Es un ave muy especial que vive en desiertos, campos de cultivo,
pastizales, etc. Se alimenta mayormente de ratones y pequeñas serpientes y tiene sus nidos en huecos en la tierra. Es realmente increíble ver volar a las lechuzas, porque además, cuando lo hacen, emiten un pitido muy característico. ¿Y qué papel cumplen las lechuzas en el ecosistema? Por ejemplo, controlan la cantidad de ratones en los campos de cultivo. Profe, pero usted mencionó que las lechuzas también comen pequeñas serpientes además de ratones. ¿Cómo se relacionan con su ecosistema en general? Para responderte, veamos juntos esta imagen. Ahora, tomen sus cuadernos u hojas y un lápiz y anoten estas preguntas. ¿Qué ven? ¿Qué papel cumple cada uno de los seres vivos en la imagen? ¿Qué pasaría si desapareciera alguno de ellos? Vamos a irnos a una pausa comercial y durante este tiempo intenten responder las preguntas junto con sus padres o hermanos u otro familiar. Genial. Nos vemos en breve, queridos amigos, así que ya volvemos. Hemos regresado. ¿Y ustedes lograron conversar con sus familiares sobre las preguntas que nos dejó el profesor? Espero que sí, pero si no les alcanzó el tiempo, no se preocupen porque aquí vamos a aprender juntos. Así es, Patricia. Compartamos con las chicas y chicos que están en casa algunas de las respuestas que nos han llegado. Perfecto. Jaime de Huamanga comentó: lo que se observa es una cadena alimentaria. Y sobre la pregunta, ¿qué papel cumple cada uno de los seres vivos en la imagen? Karen de Trujillo dice: cada uno de los animales o plantas sirven de alimento para otros. Y finalmente, respondiendo a ¿qué pasaría si desapareciera alguno de estos seres vivos? Junior de Puno menciona: si desapareciera uno de estos seres vivos, entonces los otros animales se podrían quedar sin alimento y morirían. ¡Qué respuestas tan acertadas! Siguiendo lo dicho por Jaime, lo que observamos en la imagen es una cadena alimentaria. Esta cadena nos enseña las relaciones alimenticias que existen entre los seres vivos. Es decir, cómo el alimento pasa de un ser vivo al otro. En las cadenas alimentarias, todo ser vivo se alimenta del que está antes en la cadena y este, a su vez, será comido por otro. Veamos los elementos que conforman la cadena alimentaria de la lechuza, que vimos en la imagen anterior. Viendo la imagen, yo creo que los elementos son las plantas que producen alimento, los animales que comen esas plantas, los animales que se comen otros animales y los que finalmente se encargan de descomponer los restos. ¡Qué buena deducción, Patricia! Profundicemos un poco más. Una cadena alimentaria está formada por elementos llamados eslabones. Un eslabón, como saben, es cada una de las partes que conforma una cadena. En este caso, los eslabones que componen la cadena alimentaria son de 3 tipos: productores, consumidores y descomponedores. ¿Por qué creen que son llamados así? Muy bien, nos han llegado algunas respuestas. Patricia, ¿nos ayudas leyéndolas? Así es, profesor. Esta es la respuesta de los hermanos Joaquín y Lisbeth. Ellos nos dicen: los productores son los seres vivos que producen los alimentos, que serían las plantas, como el maíz. Los consumidores son los que se comen ese alimento y también se comen entre ellos, como por ejemplo la serpiente que se come al ratón. Y los descomponedores son los hongos, que se encargan de podrir la carne muerta. Estoy realmente sorprendido de las respuestas. Muy bien, Lisbeth y Joaquín, tal y como lo mencionan. Los productores son los seres que son capaces de producir su propio alimento. Es decir, son seres autótrofos, como las plantas, y terminan siendo alimentos para otros seres. Los consumidores, por su parte, son de varios tipos. Pueden ser consumidores primarios, que son los animales herbívoros, es decir, que se alimentan de plantas. También pueden ser consumidores secundarios,
que son aquellos carnívoros u omnívoros que se alimentan de los herbívoros. O pueden ser consumidores terciarios, que son los carnívoros u omnívoros que se alimentan de consumidores primarios y secundarios. Luego, cuando uno de los seres vivos integrantes de la cadena alimentaria muere, entran a actuar los descomponedores, que son los encargados de que los desechos o restos de los otros eslabones pasen a formar parte del suelo. En este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y microorganismos como bacterias que se alimentan de desechos vegetales y animales. Los seres pertenecientes a este eslabón son muy importantes porque luego de alimentarse de los desechos, ayudan a que el suelo esté fertilizado y listo para recibir a las plantas, es decir, nuevamente a los productores. Entonces, con los descomponedores queda completa la cadena alimentaria, ¿verdad, profe? Así es, Patricia. Buen trabajo. Ahora que ya hemos conocido los eslabones de una cadena alimentaria, quiero retarte a que, usando toda la información que sabes del oso de anteojos, te animes a armar su cadena alimentaria de la misma manera en que lo hicimos con la lechuza. Cuando terminemos con esta actividad, chicas y chicos que nos ven en casa harán lo mismo con sus respectivos animales favoritos. ¿Estás lista, Patricia? Sí. A ver, yo sé que el oso de anteojos es omnívoro, pero come mayormente frutas. Entonces el productor sería, por ejemplo, un árbol de manzanas del cual se alimenta el oso. Luego, como el oso es el que se come la fruta, él sería el consumidor primario. Los jaguares pueden comerse a los osos, según vi en un documental. Por lo tanto, el jaguar sería un consumidor secundario. Y bueno, cuando el jaguar muere, hay muchos animales muy pequeños que se encuentran en el suelo, como lombrices y hongos. Ellos también se encargan de sus restos. Ellos serían los descomponedores. ¿Está bien, profe? Claro que sí, Patricia. Lo hiciste muy bien. ¿Se dan cuenta de cómo, teniendo información sobre un animal en particular, podemos saber qué eslabón ocupa en una determinada cadena alimentaria? Todo esto es para entender más sobre la importancia en el ecosistema. Ahora, para seguir aprendiendo y cumplir nuestro reto de hoy, quiero que juntos y juntas analicemos algo importante. Para ello, usaremos el ejemplo de la lechuza. Como mencionamos, las lechuzas viven en diferentes ecosistemas. Uno de ellos son los espacios cerca de los campos de cultivo, porque allí encuentran muchos ratones a su disposición. Ahora pensemos en un campo de cultivo cercano a un río y alejado de las zonas urbanas. Sé que hay muchas niñas y niños que nos ven y viven en lugares así. ¿Qué otros animales podemos encontrar en este ecosistema? Pues podría haber sapos y grillos, y también imagino otros insectos como mariposas o escarabajos. Quizás otros animales que me dan un poquito de miedo, la verdad, que son las serpientes o las arañas. Ah, y recuerdo que una vez que fui a visitar unos tíos que viven cerca de unas chacras, pude ver un zorro caminando y un halcón que volaba. De verdad, se los juro, en serio. Muy bien, Patricia. Esos son muchos animales. Y al haber más animales, hay más cadenas alimentarias. En un ecosistema coexisten muchas cadenas alimentarias que incluso se cruzan entre ellas, estableciendo muchas relaciones. ¿En el mar también existen cadenas alimentarias? ¿Cómo serían? Sí, Patricia. Así como existen ecosistemas marinos, pues hay cadenas alimentarias que suceden en estos ecosistemas. En el mar, los productores son unos seres vivos llamados algas y plancton, los cuales producen alimento para otros seres, llamados zooplancton. Estos serían los consumidores primarios. Los consumidores secundarios son algunos peces y crustáceos de menor tamaño, mientras que los consumidores terciarios son los animales mucho más grandes, como los tiburones, que se comen a estos peces y crustáceos menores.
Todo esto es muy sorprendente, profe. Entonces, hay cadenas alimentarias en todos los lugares donde hay seres vivos. Así es, Patricia. Las cadenas alimentarias se dan todo el tiempo en todos los espacios donde hay seres vivos. La naturaleza funciona como una máquina en la cual cada pieza, aunque sea muy pequeña, es irreemplazable porque cumple funciones específicas. Sabiendo esto, quiero invitarlas y a invitarlos a reflexionar una vez más. Los problemas que hemos visto, como la caza indiscriminada, el tráfico de animales y la contaminación, ¿afectarán a las cadenas alimentarias? O peor aún, ¿qué pasaría si parte de una cadena desaparece? Si cada ser vivo es como una pieza de una máquina, entonces si desaparece una pieza, la máquina no puede funcionar. Exacto, Patricia. Como hemos visto hoy, los animales son piezas fundamentales de las maquinarias que son los diferentes ecosistemas. Cumplen un rol fundamental y por ello su desaparición causaría graves problemas. Tengo un ejemplo para que comprobemos esto. Veamos estas dos imágenes. ¿Qué relación creen que existe entre estos animales? Yo sé, el zancudo es alimento del sapo. Exacto. Pero, actualmente, ¿qué está sucediendo con estos animales? A nivel mundial, los anfibios, entre los cuales están las ranas y los sapos, son el grupo de animales con mayor riesgo de extinción. Se calcula que el 40% de las especies de anfibios están a punto de desaparecer. Esta situación es muy grave porque los anfibios, dentro de su cadena alimentaria, se alimentan de varios tipos de insectos, entre ellos los zancudos. Eso querría decir que, si los sapos desaparecieran, las poblaciones de zancudos se incrementarían. Esto sería una amenaza para la salud de los seres humanos, ya que hay enfermedades que se dan por picaduras de estos insectos, como el dengue. Increíble. No me había dado cuenta del rol tan importante que cumple el sapo en su ecosistema y por ende en el nuestro. ¿Y por qué se están extinguiendo los anfibios, profe? Principalmente por la contaminación de los ríos, las lagunas y las acequias. Ay, profesor, qué pena que por acciones del ser humano se esté destruyendo los hábitats de los animales. Efectivamente, cada vez hay más zancudos en verano y realmente son molestosos. Y también he visto en las noticias cómo afecta el dengue a la población de la selva de nuestro Perú. Qué tristeza, la verdad. Pero los insectos no son malos en sí, Patricia. Hay otro animal que produce la miel que consumimos en el desayuno o en postres. ¿De qué animal creen que estoy hablando? De las abejas. ¿Y por qué creen que las abejas son indispensables para nosotros, los seres humanos, y para el ecosistema en general? Yo creo que son importantes porque viajan entre las flores llevando el polen y así pueden nacer otras plantas. Así es, Patricia. Gracias a las abejas, el 71% de los cultivos que sirven para nuestra alimentación son polinizados por las abejas. Además, hay otras especies de plantas que no son de consumo humano, que requieren la polinización de estos insectos. Lamentablemente, la contaminación y el uso de pesticidas hace que las abejas vayan desapareciendo muy rápidamente. Si las abejas desaparecen, probablemente estaremos en graves problemas. ¡Wow! Aunque las abejas me dan un poquito de miedo por la picadura, ahora empiezo a quererlas porque finalmente hacen mucho por los ecosistemas en general. Pero no puede ser que todos los insectos sean buenos o útiles. Yo sé que usted dijo que todos los animales tienen una función, pero ¿está seguro de que las moscas están incluidas? ¿Está seguro? Y en especial esas moscas de colores brillantes. Son muy sucias porque están en la basura o sobre restos de animales. No creo que esas moscas tengan alguna importancia para el ecosistema. Patricia, esas moscas de colores brillantes cumplen un rol muy importante porque ayudan a descomponer materia orgánica muerta. Por eso, se encuentran sobrevolando y alimentándose de restos orgánicos como restos de animales muertos. Sin ellas,
esos restos no podrían descomponerse de la misma manera y se acumularían. Cierto, tiene razón. Sin ellas los restos orgánicos se quedarían en el ambiente por mucho tiempo. Así es, Patricia. Como se han dado cuenta, cada pieza de los ecosistemas es vital para el equilibrio de estos. Espero que ahora que saben la importancia de cada ser vivo dentro del ecosistema, puedan compartir con sus amigos y familiares todo lo aprendido, para que ellos también puedan respetarlos. Ha sido un gusto compartir con ustedes la actividad de hoy. Hasta pronto, Patricia, chicas y chicos, en sus casas y todas las familias peruanas. Muchas gracias, profe, por compartir lo que sabe y darnos más herramientas para conocer mejor a los animales y su función en los ecosistemas. ¡Qué actividad tan genial la del día de hoy! Repasemos juntos algunos conceptos e ideas claves. Toma nota para que no se te olvide nada. El ecosistema es el conjunto de diferentes seres vivos, el medio físico en el que habitan y las relaciones que existen entre ellos. Los ecosistemas son maquinarias muy bien diseñadas y que tienen muchas piezas que se necesitan las unas a las otras para poder funcionar. Una cadena alimentaria es una relación que se da entre los seres vivos en función de su alimento. Los animales cumplen roles vitales en los ecosistemas y su desaparición causaría problemas graves en el equilibrio de estos. En la actividad de hoy aprendimos lo importante que son cada uno de los seres vivos que forman los ecosistemas, en especial los animales. Eso lo logramos entendiendo cómo son las cadenas alimentarias y qué rol fundamental cumple cada pieza, en este caso, cada animal para el correcto funcionamiento del ecosistema. Para seguir aprendiendo, te invito a que busques información sobre tu animal favorito. Procura, eso sí, que sea un animal silvestre. Luego, dibuja su cadena alimentaria y en un párrafo pequeño explica por qué es importante ese animal para el ecosistema. Puedes organizar la información como en el ejemplo que está en la pantalla. Comparte tu trabajo con tu familia, profesores y amigos, pero eso sí, no te olvides de guardarlo en tu portafolio. Nos vemos mañana en la siguiente actividad. Cuídense mucho y que estén muy bien.